La estación Nexus 7 no era una estación espacial cualquiera. Oh, no, eso sería demasiado simple. Este magnífico trozo de metal y pretensiones flotando en el vacío albergaba la Academia Militar Galáctica, donde los futuros líderes militares más destacados de la galaxia acudían a aprender el arte de la guerra sofisticada. Y por sofisticada, me refiero a que pasaban la mayor parte del tiempo discutiendo sobre escenarios teóricos de combate que jamás ocurrirían. La joya de la corona de la Academia era la clase avanzada de psicología de combate del profesor Korak, impartida en un aula blanca y estéril que gritaba: «Aquí nos tomamos muy en serio». El propio Korak era valdoriano, lo que significaba que parecía como si alguien hubiera cruzado un velociraptor con un profesor de filosofía particularmente presumido. Sus escamas brillaban con un verde iridiscente que, de alguna manera, lograba transmitir superioridad intelectual, y sus ojos amarillos tenían ese brillo condescendiente que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar que enseñando a pensar a un grupo de jóvenes alienígenas. La clase de hoy era una típica colección de la llamada élite de la galaxia. Estaba Sena, una cristalina, que brillaba de verdad cuando tenía lo que consideraba una idea brillante, lo cual ocurría a menudo. Su cuerpo cristalino refractaba la luz de formas que probablemente resultaban hermosas si no intentabas tomar notas mientras estaba sentada junto a una ventana. Vexar ocupaba la silla especialmente diseñada en la esquina. Su forma insectoide chasqueaba y parloteaba cada vez que se entusiasmaba con las aplicaciones tácticas de la mente colmena. El pobre tenía que usar un collar de traducción porque, al parecer, el chasquido de sus mandíbulas no se traducía bien al estándar galáctico. Luego estaba Blob, un acuariano gelatinoso que, de alguna manera, había logrado mantener una forma semisólida el tiempo suficiente para asistir a clases. Cada pocos minutos, una parte de él empezaba a gotear y tenía que recomponerse conscientemente. Era fascinante y profundamente inquietante observarlo. Y sentado en la esquina trasera, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar de la galaxia, estaba Jake Morrison. El humano, el único humano en una clase llena de seres que se consideraban la cúspide de la evolución militar. Jake tenía el pelo castaño, como si se le hubiera olvidado peinarlo. Vestía un uniforme académico estándar que, de alguna manera, se veía arrugado incluso en gravedad cero, y tenía la expresión de alguien que se había equivocado de fiesta, pero era demasiado educado para irse. El profesor Corsac había dejado muy claro desde el primer día que consideraba el programa de intercambio humano un error burocrático con el que, lamentablemente, tenía que lidiar. Cada vez que Jake levantaba la mano, lo cual no era frecuente, la balanza de Korak se debilitaba ligeramente, en lo que solo podía describirse como una decepción académica. Hoy, anunció Korak con su voz cuidadosamente modulada, que sugería que compartía sabiduría con formas de vida inferiores. Exploraremos las complejidades de la psicología de combate, la capacidad de la mente superior para manipular, predecir, y en última instancia, dominar a los intelectos inferiores en escenarios de combate. Jake se hundió un poco más en su silla y sacó del bolsillo lo que parecía una pequeña figurita de madera, dándole vueltas con esa clase de atención ausente que sugería que su mente estaba en un lugar muy alejado de la psicología de combate avanzada. Korak extendió los brazos en lo que probablemente consideró un gesto inspirador, pero parecía más bien un lagarto intentando secarse las alas. La psicología de combate es el arte supremo de la guerra, proclamó. Su voz transmitía esa mezcla especial de arrogancia académica y superioridad de especie que incitaba a lanzar algo. Es el dominio de las mentes evolucionadas, capaces de procesar dinámicas sociales complejas y predecir patrones de comportamiento con precisión matemática. La forma cristalina de Sena prácticamente vibraba de emoción, enviando pequeños arcoíris danzando por el techo. Profesor Cork intervino con una voz como el viento en cuevas de cristal. Mi gente ha perfeccionado el arte de la manipulación psicológica armónica. Literalmente podemos cantar a nuestros enemigos hasta someterlos al igualar la frecuencia de resonancia de sus vías neuronales. Fascinante. Cortoca sintió con aprobación,
aunque su tono sugería que era cualquier cosa menos una aplicación elegante de un intelecto cristalino superior. Las mandíbulas de Bexar chasquearon rápidamente al activarse su collar de traducción. La mente colmena proporciona la ventaja psicológica definitiva, anunció su voz sintética. La psicología individual del enemigo se vuelve irrelevante frente a la conciencia colectiva. Procesamos miles de variables de comportamiento simultáneamente a través de redes neuronales de longitud cuántica. En efecto, asintió Korak, entusiasmado con el tema. La coordinación de múltiples mentes avanzadas crea una presión psicológica que la conciencia individual primitiva simplemente no puede comprender ni contrarrestar. Blob gorgoteó algo que su traductor tradujo como: la dinámica de fluidos de acuario nos permite absorber y analizar literalmente los marcadores bioquímicos de estrés del enemigo. Saboreamos el miedo. Una pequeña parte de su cuerpo gelatinoso goteó al suelo con un plop húmedo, lo que, de alguna manera, hizo la afirmación aún más inquietante. Excelentes ejemplos, sonrió Korak, mientras sus escamas se iluminaban con orgullo presorial. Cada una de sus especies ha desarrollado sofisticados mecanismos de dominio psicológico. Esto es lo que distingue la guerra civilizada de la mera brutalidad. Durante este despliegue intelectual de pavoneo, Jake continuó jugueteando con su figura de madera. Parecía tallada a mano, tal vez un pequeño soldado o caballero, el tipo de cosa que un niño podría tallar en una tarde aburrida. Cada pocos minutos, levantaba la vista hacia la conferencia con la expresión de quien observa cómo la pintura se seca a cámara lenta. Los ojos amarillos de Koroks se entrecerraban cada vez que se posaban en el humano. Allí estaba él, compartiendo la sabiduría acumulada de la psicología militar galáctica con estas jóvenes mentes prometedoras, y el representante de lo mejor de la humanidad jugaba con juguetes. La clave, continuó Korteak, con la voz ligeramente más aguda, es comprender que la psicología de batalla requiere sofisticación intelectual. La capacidad de leer microexpresiones, predecir cascadas de comportamiento y manipular estados emocionales mediante una presión psicológica calculada. Estas son habilidades que solo se desarrollan en especies con suficiente evolución cognitiva. Sena brilló de nuevo. Ah, sí, profesor. Las especies primitivas que hemos encontrado simplemente reaccionan instintivamente. Carecen de profundidad psicológica estratégica. Las mandíbulas de Bexar asintieron. El análisis de la mente colmena indica que las especies de orden inferior se basan principalmente en respuestas emocionales toscas. El miedo, la ira y la desesperación se predicen y se contrarrestan fácilmente. Jake levantó la vista brevemente ante este comentario, arqueó una ceja que, de alguna manera, transmitía mucho de su opinión sobre esa evaluación, y luego volvió a examinar su figura de madera. La giró lentamente, como si buscara defectos en la artesanía. Las escamas del profesor habían empezado a atenuarse por la irritación, ya bastante mal como para tener que lidiar con un humano en su clase avanzada, pero la evidente falta de respeto de la criatura se estaba convirtiendo en una distracción. Los demás estudiantes habían empezado a notar la aparente indiferencia de Jake, y Korak podía sentir que su cuidadosamente mantenida autoridad académica comenzaba a flaquear. Era hora de reafirmar una dinámica de clase adecuada. El profesor Kort se irguió en toda su estatura, lo cual era impresionante si le gustaba toda esa estética intimidante del profesor Lagarto. Sus ojos amarillos se clavaron en Jake con esa mirada depredadora que sugería que alguien estaba a punto de convertirse en un ejemplo de humillación académica. Morrison, dijo, y su voz resonó por toda la clase como un juez anunciando una sentencia de muerte. La forma en que pronunció Morrison hizo que pareciera que estaba describiendo una afección cutánea particularmente desagradable. Jake levantó la vista de su figura de madera, parpadeando con la expresión de quien acaba de despertarse de una siesta especialmente buena. Sí, profesor. Quizás, continuó Cora, con las escamas ahora prácticamente brillando de anticipación ante el entretenimiento que se avecinaba. El representante de tu peculiar especie querría compartir algunas ideas sobre psicología de combate. Sin duda,
La humanidad ha desarrollado alguna técnica de guerra psicológica que valga la pena discutir. El aula quedó en silencio. La forma cristalina de Senna dejó de brillar por completo, probablemente la primera vez que ocurría desde que aprendió a pensar. El chasquido de Vestor cesó abruptamente como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. Incluso Bloop logró dejar de gotear por un momento, lo cual fue realmente impresionante. Jake miró a su alrededor, observando los rostros expectantes. Algunos parecían curiosos. Otros parecían estar preparándose para presenciar una ejecución particularmente entretenida. Casi podía oír sus pensamientos. Oh, esto debería estar bien. Veamos qué clase de tonterías primitivas se le ocurren al humano. ¿Quieres saber sobre psicología de combate humana?, preguntó Jake, guardándose su figura de madera en el bolsillo y reclinándose en su silla con esa confianza despreocupada que hizo que el ojo de Corax se crispara ligeramente. En efecto, respondió el profesor, con un tono que sugería que le estaba ofreciendo a Jake suficiente cuerda para ahorcarse. Por favor, ilumínenos con el enfoque de la humanidad sobre la guerra psicológica. Estoy seguro de que todos podemos aprender algo sobre el pensamiento táctico básico. Los demás estudiantes se inclinaron ligeramente hacia adelante. Esto iba a ser educativo, en el peor de los sentidos. Estaban a punto de presenciar el equivalente intelectual a llevar un garrote de madera a una pelea de cañones de plasma. Jake se rascó la barbilla pensativo. Bueno, supongo que podría contarles sobre la Gran Guerra en el patio trasero de 2387. Las escamas de Corax brillaron con malicioso deleite. Por fin, el humano iba a humillarse como es debido. Por favor, compartan esta gran guerra en el patio trasero. Estoy seguro de que aportará valiosas perspectivas sobre la psicología militar humana. ¿De acuerdo?, dijo Jake, acomodándose mejor en su silla. Así que ahí estaba yo, de pie en medio de lo que podríamos llamar el campo de batalla psicológicamente más complejo que he presenciado. Múltiples facciones hostiles, rivales por la posesión de recursos, sistemas de alianzas que cambiaban cada hora y un hombre intentando mantener el orden mediante pura manipulación psicológica. Las mandíbulas de Vexar empezaron a chasquear suavemente. Esto sonaba realmente interesante. Incluso Senna había vuelto a brillar, solo un poco. El comandante de esta operación, continuó Jake, era un genio táctico llamado Tío Rick. Este tipo podía leer a las personas como si fueran libros infantiles, anticipar los conflictos antes de que comenzaran y manejar una docena de tipos de personalidad diferentes simultáneamente, manteniendo objetivos estratégicos. Loop balbuceó algo que su traductor tradujo como: «Cuéntanos más sobre los métodos de este Tío Rick». Jake sonrió. «Ah, ¿quieren saber de guerra psicológica avanzada? Abróchense los cinturones, gente. Esto se va a poner intenso. Pero imagínense esto», comenzó Jake, con la voz de un militar experimentado. El campo de batalla era el patio trasero del Tío Rick. Media hectárea de sillas de jardín estratégicamente ubicadas, mesas de picnic y lo que los civiles podrían confundir con una simple parrilla de carbón. Pero esto no era solo equipo de cocina. Gente. Este era el centro de mando del Tío Rick, su cuartel general de guerra psicológica. La forma cristalina de Senna vibraba de anticipación. ¿Cuáles eran las fuerzas opuestas? Jake asintió con seriedad. Me alegra que lo preguntes. Teníamos múltiples facciones con intereses contrapuestos y profundas rencillas históricas. Estaba la coalición Linda, liderada por la tía Linda, que controlaba las líneas de suministro de ensalada de papa. En su contra estaba la alianza Esteve, comandada por el primo Esteve, quien tenía opiniones firmes sobre las técnicas correctas de aplicación de la salsa barbacoa. Luego estaba el Frente de Liberación Infantil, una fuerza neutral y caótica de unos 8 niños de entre 6 y 14 años, cuyo objetivo principal era maximizar la ingesta de azúcar sin la supervisión de un adulto. Las mandíbulas de Vestar reaccionaron rápidamente. Múltiples facciones con requisitos de recursos contrapuestos, el clásico escenario de desestabilización.
¿Cómo mantenía el control este tío Rick? Ahí es donde se pone interesante, dijo Jake, entusiasmándose con el tema. El tío Rick entendía algo que el comandante militar promedio pasa por alto por completo. La batalla no se gana mediante la confrontación directa. Se gana mediante una manipulación psicológica tan sutil que tus objetivos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo manipulados. El profesor Kerak se encontró inclinándose hacia adelante a pesar de su buen juicio. De hecho, esto sonaba como si pudiera tener algún mérito táctico. Primero, continuó Jai, el tío Rick implementó lo que llamamos el protocolo de distribución estratégica de cerveza. Analizó el perfil psicológico de cada líder de facción. Papá necesitaba algo ligero porque conduciría más tarde, lo que significaba que el tío Rick podía posicionarlo como el adulto responsable de respaldo. El primo Mike pidió la cerveza artesanal porque era del tipo que necesitaba sentirse especial y sofisticado. El tío Dave pidió lo que estuviera más frío porque su principal motivación psicológica era la gratificación inmediata. Lup gorgoteó con aprecio. Perfil psicológico basado en bebidas. Ingenioso. Pero aquí es donde el tío Rick demostró su verdadero genio. Dijo Jake, con los ojos iluminados. Identificó el punto crítico de presión que podría desestabilizar a toda la reunión. El gran incidente de la ensalada de papa de 2387. El aula estaba en un silencio sepulcral. Incluso las escamas Corax habían dejado de atenuarse irritadas. Verás, la tía Linda había traído su famosa ensalada de papa, 3 horas de preparación, una receta familiar transmitida de generación en generación, todo el paquete de inversión psicológica. Pero el primo Esteve, siendo el primo Esteve, cometió el error táctico de sugerir que tal vez, solo tal vez, le vendría bien un poco más de mayonesa. Cena jadeó, su forma cristalina destellando blanca y brillante. Él cuestionó directamente su pericia territorial. Oh, esto empeora, dijo Jake con gravedad. Esteve no solo cuestionó la proporción de mayonesa. La cuestionó delante de la abuela Morrison, quien originalmente le enseñó la receta a Linda. Estamos hablando de un fracaso psicológico en cascada de 3 generaciones en ciernes. El traductor de Bexar trabajaba horas extras mientras sus clics se intensificaban. Guerra psicológica dirigida a las estructuras de autoridad generacional. Las implicaciones son asombrosas. Cualquier aficionado habría intentado mediar directamente, continuó Jake. Dile a Esteve que se disculpe. Dile a Linda que lo deje pasar. Resolución de conflictos básica, pero tío Rick. El tío Rick jugó esto como un gran maestro de ajedrez jugando ajedrez rápido contra niños pequeños. El profesor Korak descubrió que su interés profesional superaba por completo su deseo de humillar al humano. ¿Cuál fue su enfoque? Jake sonrió. Redirección psicológica con precisión quirúrgica. Primero, anunció a viva voz que las hamburguesas estaban casi listas, pero necesitaba a alguien con muy buen gusto para probar el condimento. Eso es clásico manejo de la atención. Alejar a Esteve de la controversia de la ensalada de papas y redirigir su necesidad de tener razón hacia algo constructivo. Genial, balbuceó Blob. Eliminar al agresor y hacerlo sentir valorado. Mientras tanto, continuó Jake, el tío Rick le mencionó casualmente a Linda que la abuela había estado preguntando por la receta antes, preguntándose si Linda la había mejorado con los años. ¡Boom! Replanteamiento psicológico instantáneo. En lugar de ser criticada, Linda era ahora la innovadora guardiana de la tradición familiar. Cena brillaba con tanta intensidad que los demás estudiantes tenían que entrecerrar los ojos. Transformó una amenaza a la autoridad en una validación de la evolución y la experiencia. Pero espera, hay más, dijo Jake, claramente disfrutando. Ahora, mientras gestiona esta crisis, el tío Rick está llevando a cabo simultáneamente operaciones psicológicas en múltiples frentes. Los niños se estaban inquietando y empezaban a formar coaliciones para conseguir azúcar. Así que implementó el protocolo de distribución estratégica de actividades.
Hizo que los mayores compitieran en un juego supuestamente amistoso de cornole, lo que satisfacía su necesidad de competir por estatus y los mantenía ocupados. A los más pequeños se les asignó ayudar con la parrilla, lo que los hacía sentir importantes y los mantenía bajo la supervisión directa de un adulto. Todo el grupo de Vexar estaba prácticamente rebosante de emoción. Gestión psicológica multifacética con estrategias de manipulación individualizadas para cada grupo demográfico. Los requisitos de procesamiento cognitivo son astronómicos. Y a pesar de todo esto, Jake continuó. El tío Rick mantiene su objetivo principal: cocinar y distribuir la comida sin que nadie pase hambre, se emborrachen y inicie una disputa familiar que dure hasta Navidad. Está leyendo microexpresiones, prediciendo cascadas de comportamiento, gestionando la asignación de recursos y previniendo crisis nerviosas. Todo mientras cocina hamburguesas y finge ser el chico amable de la parrilla. La clase estaba completamente absorta. Incluso Korfak parecía haber olvidado que se suponía que debía demostrar la inferioridad intelectual humana. Pero aquí está la jugada maestra, dijo Jake, llegando al clímax. Unas 3 horas después, cuando todos estaban comidos, felices y empezaban a tranquilizarse, el tío Rick usa su arma psicológica definitiva. Empieza a contar historias vergonzosas de la infancia de todos, pero no historias malas, ¿entiendes? Historias divertidas y cariñosas que les recuerdan a todos porque se quieren a pesar de sus diferencias. Conexión emocional a través de la vulnerabilidad compartida y la asociación nostálgica positiva, tradujo Blob, mientras su cuerpo gelatinoso se tambaleaba de admiración. Exactamente, asintió Jake. Al final de la noche, la tía Linda y el primo Esteve se reían juntos de la ensalada de papas. Los niños estaban demasiado cansados para causar problemas. Papá estaba ayudando al tío Rick a limpiar la parrilla. Una ejecución perfecta de guerra psicológica. Todos se fueron sintiéndose bien consigo mismos y con los demás, completamente inconscientes de que habían pasado todo el día bajo la dirección psicológica de un estratega maestro. El silencio en el aula era profundo. Jake miró a su alrededor, a las caras extrañas de sus compañeros y a la expresión ligeramente atónita del profesor Korfak. Y eso, concluyó Jake con satisfacción, es lo que llamamos una tarde de domingo exitosa. Jake se recostó en su silla y se estiró, completamente ajeno al profundo silencio que había caído sobre el aula. Sí, el tío Rick organiza una barbacoa bastante buena. La hace todos los veranos para la reunión familiar. Mamá me ha estado dando la lata para que lo llame y le pida ayuda con la comida compartida de la iglesia del próximo fin de semana. De hecho, al parecer, esperan multitud. Y ella cree que sus habilidades de gestión de multitudes serían útiles. El silencio se prolongó indefinidamente. La forma cristalina de Sena había dejado de brillar por completo y ahora emitía una especie de brillo tenue y aturdido. Su voz, cuando llegó, sonó como el viento a través de un cristal roto. Lo siento. ¿Acabas de decir barbacoa? Sí, respondió Jake alegremente. Ya sabes, asar hamburguesas, pasar el rato con la familia, ese tipo de cosas. Una reunión social humana bastante común. Hizo una pausa, mirando los rostros congelados a su alrededor. ¿Ustedes no hacen barbacoas familiares? Las mandíbulas de Vexar se habían bloqueado por completo. Su collar de traducción parecía tener dificultades porque seguía emitiendo pequeños sonidos preocupantes sin pronunciar palabras. Finalmente, logró graznar. Reunión social. Oh, vamos. Jake rió. No creías que estaba hablando de guerra de verdad, ¿verdad? Es decir, ¿quién libra guerras en patios traseros? Eso sería extraño. Las escamas del profesor Korfak habían cambiado de color varias veces en rápida sucesión y ahora se estaban asentando en lo que podría describirse como una crisis existencial. Gris. Su voz, cuidadosamente modulada, se quebró ligeramente al decir: ¿quieres decir que todo este escenario táctico que describiste fue un evento familiar recreativo? Jake parpadeó. Bueno, sí. ¿Qué otra cosa podría ser?
Bloop emitió un sonido como si alguien hubiera pisado una esponja enorme y muy húmeda. Su traductor lo tradujo como algo impublicable. Luego lo intentó de nuevo y se decantó por una profundidad dulce y misericordiosa. La comprensión los golpeaba en oleadas. Senna habló primero, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Nos estás diciendo que los humanos utilizan rutinariamente técnicas avanzadas de manipulación psicológica para divertirse? Yo no lo llamaría manipulación, dijo Jake, luciendo genuinamente confundido por su reacción. Más bien, no sé, ser considerado, asegurarse de que todos lo pasen bien. Eso es simplemente un comportamiento social normal. ¿No? Las mandíbulas de Bear finalmente se desbloquearon con un clic audible. Comportamiento social normal, repitió su traductor en un tono que sugería que la propia máquina tenía problemas para procesar esta información. ¿Quieres decir que todos los humanos poseen estas capacidades de análisis psicológico? Bueno, no todos son tan buenos en eso. Como el tío Rick, admitió Jake. Tiene unos 40 años de experiencia en la gestión familiar. Pero sí, la mayoría de la gente puede leer una sala, averiguar qué va a causar problemas, evitar discusiones antes de que empiecen. Habilidades sociales básicas, ya sabes. El aula se sumió en el caos. Senna cambiaba de color tan rápido que parecía una bola de discoteca averiada. Todos son así, gritó. Todos los humanos están ejecutando protocolos de análisis psicológico en todos los que los rodean constantemente. Bexar tecleaba tan rápido que su traductor se había dado por vencido por completo y solo emitía un vino constante de protesta electrónica. Loop había perdido la cohesión por completo y ahora era solo un charco de gelatina horrorizada en el suelo, gorgoteando ocasionalmente cosas como guerra psicológica constante y pesadilla de dinámica social. Incluso los estudiantes, normalmente serenos, de otras especies empezaban a verse visiblemente incómodos. Un sorbariano en la tercera fila había empezado a acicalarse los tentáculos nerviosamente. Los gemelos regelianos se comunicaban en rápidas ráfagas telepáticas que probablemente eran el equivalente psíquico de gritos de pánico. Profesor Corfax se desplomó en su silla, con su compostura profesional completamente destrozada. A ver si entiendo bien, dijo lentamente. Lo que nos has descrito como una simple reunión social, según nuestros estándares, requeriría un equipo de especialistas en guerra psicológica. Un amplio equipo de análisis de comportamiento y probablemente un pequeño ejército de personal de apoyo. Parece excesivo, dijo Jake con suavidad. O sea, solo se trata de asegurarse de que la gente no se pelee en una barbacoa. Solo asegurarse de que la gente no se pelee, repitió Korik con voz hueca. Sus escamas se habían desvanecido a un gris tan pálido que parecía hecho de ceniza. Y este tío Rick lo logró mediante perfiles psicológicos en tiempo real, modelos predictivos de comportamiento, gestión de crisis multivectorial, distribución estratégica de recursos y técnicas de manipulación emocional tan sofisticadas que ninguno de sus sujetos se dio cuenta de que estaban siendo manipulados. Dicho así, suena un poco espeluznante, dijo Jake, frunciendo el ceño ligeramente. En realidad, se trata de ser un buen anfitrión, ya sabes, prestar atención a la gente, asegurarnos de que estén cómodos, mantener la paz. Eso es lo que los humanos lo hacen. Senna había dejado de parpadear por completo y ahora estaba sentada allí como un pisapapeles muy caro. Eso es lo que hacen los humanos, repitió con una voz que parecía cristal roto. Todos los humanos lo hacemos. Bueno, la mayoría lo intentamos, dijo Jake. Algunos son mejores que otros. El tío Rick es muy bueno leyendo a la gente y contentando a todos. Es algo suyo. Bexar por fin consiguió que su collar de traducción volviera a funcionar. Lo primero que dijo fue: necesitamos revisar toda nuestra evaluación de amenazas a la especie humana de inmediato. ¿Evaluación de amenazas?, preguntó Jake con una expresión de genuina ofensa. Vamos, chicos. Estamos hablando de una barbacoa familiar, no de una operación militar. Los humanos no son una amenaza.
Nos gusta cuando la gente se lleva bien y se lo pasa bien. Esta declaración fue recibida con lo que solo podría describirse como el sonido de múltiples visiones alienígenas rompiéndose simultáneamente. Jake miró el cronómetro en la pared y empezó a recoger sus cosas. Bueno, esto ha sido divertido, pero ahora tengo xenobiología, y el profesor Trex se enfada cuando la gente llega tarde. Se levantó, completamente ajeno a que acababa de alterar radicalmente la percepción de todos los alienígenas sobre la humanidad como especie. El profesor Korak lo observó guardar su cuaderno con la expresión de quien acaba de descubrir que toda su especialidad se basaba en ideas erróneas. El señor Morrison, dijo semanalmente. Antes de que se vayan, este tío Rick, ¿es una especie de especialista en operaciones psicológicas de élite? Un agente de inteligencia de las fuerzas especiales. Jake hizo una pausa mientras guardaba su cuaderno en la mochila y pareció genuinamente confundido. ¿Tío Rick? No. Es contable. Trabaja para una compañía de seguros de nivel medio haciendo formularios de impuestos y tablas actuariales. Cosas bastante aburridas, la verdad. Pero es un genio con las barbacoas. El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler en el vacío del espacio. Contador, repitió Corach con una voz que sugería que toda su comprensión del universo estaba pasando por una trituradora de madera. Hace declaraciones de impuestos. Sí, un tipo súper detallista, dijo Jake alegremente. Mamá dice que por eso es tan bueno con la gente. Las mismas habilidades, diferente aplicación. Ya sabes, leer patrones, predecir resultados, gestionar variables, ya sea código tributario o dinámica familiar, en el fondo todo es análisis de sistemas. Bexor emitió un sonido como el de un aire acondicionado roto. Su traductor logró traducirlo como si aplicaran psicología militar avanzada a la contabilidad y principios contables a la guerra social. Lo están militarizando todo. No es militarizar, protestó Jake, con aspecto genuinamente ofendido. Es simplemente ser organizado y reflexivo. ¿Por qué todo el mundo sigue haciendo que esto suene siniestro? Estamos hablando de asegurarnos de que el primo Esteve no moleste a la tía Linda por una ensalada de patatas. Eso no es guerra. Eso es decencia humana básica. Sena había empezado a emitir un zumbido bajo que probablemente era el equivalente cristalino de una crisis nerviosa. Decencia humana básica, susurró. ¿Creen que la manipulación psicológica avanzada es decencia básica? Porque lo es, dijo Jake, con sus pacientes claramente agotados. Mira, no sé cómo manejan ustedes las situaciones sociales, pero para los humanos, prestar atención a los sentimientos de los demás e intentar que todos estén contentos es normal. Es lo que hace la gente decente. Loop había logrado recuperar su forma más o menos humanoide, aunque seguía goteando más de lo habitual. Su traductor balbuceó. En mi mundo, si alguien demostrara las capacidades psicológicas del tío Rick, sería reclutado inmediatamente por la División de Inteligencia Militar y asignado al Comando de Operaciones Psicológicas. Qué triste, dijo Jake. Y de verdad parecía que lo decía en serio. O sea, el tío Rick probablemente sería terrible en asuntos militares. Es demasiado amable. El objetivo de lo que hace es asegurarse de que nadie salga herido o molesto. Probablemente intentaría que los soldados enemigos se sentaran y hablaran de sus sentimientos durante una buena comida. El profesor Korak dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa de no haber estado tan completamente desprovisto de humor. Señor Morrison, ¿tiene idea de lo que acaba de describirnos? Jake se encogió de hombros. Un tipo que es bueno organizando barbacoas. Lo ha descrito, dijo Korfak lentamente. Un individuo capaz de analizar el comportamiento en tiempo real de múltiples sujetos, modelar interacciones sociales complejas, gestionar estratégicamente los recursos, intervenir en crisis, manipular las emociones y resolver conflictos, todo ello simultáneamente manteniendo la ilusión de una interacción social informal.
Estas son habilidades que la mayoría de los militares galácticos pasan años intentando enseñar a los candidatos de élite de las fuerzas especiales. Ajá, dijo Jake pensativo. Dicho así, el tío Rick suena bastante impresionante. Probablemente debería llamarlo más a menudo. El ojo del profesor empezó a temblar. ¿Y nos está diciendo que este nivel de sofisticación psicológica es común entre los humanos? O sea, el tío Rick es mejor que la mayoría, admitió Jake. Pero sí, casi todos los humanos tienen que aprender habilidades sociales básicas si quieren desenvolverse en sociedad. Interpretar el lenguaje corporal, gestionar dinámicas de grupo, evitar conflictos, hacer que la gente se sienta cómoda. Es parte de crecer. Se echó la mochila al hombro y se dirigió a la puerta. Y profesor, quizá quiera añadir una sección sobre dinámicas sociales humanas a su currículo. Es decir, si de verdad quiere entender la guerra psicológica, estudiar cómo los humanos gestionan las reuniones familiares probablemente sería bastante educativo. La puerta se cerró tras él, dejando al aula en un silencio atónito. Tras un largo rato, Sena habló con una voz como el tintineo de un cristal. Deberíamos preocuparnos por estar en un programa de intercambio académico con una especie que considera la guerra psicológica avanzada como cortesía social básica. Las mandíbulas de Bexar resonaban cada semana. Creo que deberíamos preocuparnos de que se hayan estado conteniendo. El profesor Corfax se quedó mirando la puerta cerrada durante un minuto entero antes de coger lentamente su consola de comunicaciones. Ordenador, por favor, conécteme con la administración de la academia. Necesito hablar con alguien sobre ajustes curriculares y posiblemente protocolos de reevaluación de amenazas. Mientras esperaba la conexión, no pudo evitar preguntarse qué otros comportamientos humanos supuestamente normales aún no habían descubierto. Y en algún lugar de su mente, una vocecita susurraba que tal vez, solo tal vez, el programa de intercambio humano no fuera un error burocrático después de todo. Tal vez fuera un reconocimiento. La idea hizo que sus escamas se tornaran de un verde muy pálido. Mientras tanto, Jake estaba a mitad del pasillo, sacando el teléfono del bolsillo. Debería llamar al tío Rick para hablar de esa comida de la iglesia. Si esperaban mucha gente, definitivamente necesitarían a alguien con sus habilidades organizativas. Después de todo, no había nada peor que una reunión social mal organizada.